Hola a todos, el propósito de este video es mostrarles algunos errores que se suelen cometer cuando se utilizan, digamos, las cosas básicas de Python, cuando se utilizan variables, cuando se utilizan condicionales, cuando se utilizan funciones y procedimientos. Seguramente algunos de esos errores ya puede que les haya pasado, entonces es importante tener en cuenta cuál es el error y cuál es el aspecto entonces con el cual se puede solucionar. Entonces el primer error, el error número uno que tenemos aquí, es lo que se denomina utilizar una variable como si fuera una función o procedimiento. Entonces, esto ocurre cuando, por ejemplo, imaginémonos que nosotros tenemos una variable. Entonces, esta variable, por ejemplo, vamos a leer un número que va a digitar el usuario. Y entonces, digamos que en otra variable vamos a asignar el resultado de multiplicar la variable que leímos por alguna otra cantidad. Por ejemplo, que queremos multiplicarla por x menos 1, por ejemplo. Entonces, normalmente, dado que al escribir el lenguaje matemático, nosotros tenemos que los paréntesis se interpretan como si fuera la multiplicación, es pues un poco normal que algunas personas intenten adoptar esa misma notación cuando se está programando en Python. Entonces esto produce un error. Y acá, cuando tenemos algo como esto, Python lo que piensa es que X es una función o un procedimiento y que lo estamos intentando aplicar pasándole el parámetro X-1. Entonces cuando nosotros ejecutamos un programa como este, entonces nos va, el primero pues va a tratar de leer el dato que digite el usuario, digamos que leemos el 10, pero entonces luego nos va a aparecer este mensaje que nos dice que un entero es no callable y esto pues se refiere al hecho de que se intente aplicar como función, o sea, el hecho de tratar de colocar el nombre de la variable seguida, digamos, con otra información dentro de paréntesis. Los únicos elementos que se pueden utilizar de esa manera son las funciones, entonces como X no es una función, X no es un procedimiento, pues Python muestra un mensaje de error. ¿Cómo solucionar este error? Pues es bastante sencillo. Es solo como Python no entiende los paréntesis como si fuera multiplicación, entonces pues lo único que tenemos que hacer es agregar el asterisco para denotar que lo que queremos hacer es multiplicar x por x menos 1. Entonces digamos que después de esto queremos imprimir el resultado de y entonces ya en este punto pues si ejecutamos nuevamente digitando el 10, pues entonces multiplicaría 10 por 9 y mostrar el resultado que es 90. Y entonces este sería el primer tipo de error común que quería presentarles. Ahora vamos con el error número 2 que he incluido en esta lista. Entonces es lo que denominaríamos como no intentar en los condicionales o al crear operaciones. Entonces, imaginémonos que nosotros, por ejemplo, tenemos una variable x y quisiéramos, para no tener un valor fijo, coloquemos aquí nuevamente que lo leemos a partir de lo que se ingresa. Y entonces queremos, por ejemplo, verificar si este valor es mayor que 0. Entonces, después de colocar la condición, digamos que omitimos la indentación. Recuerden que la indentación son los espacios que nos quedan acá al iniciar el renglón. Entonces, siempre que abrimos un condicional, pues deberíamos tener esa indentación, pero digamos que lo omitimos. Entonces colocamos aquí directamente al inicio de la línea, no sé, lo que sea que queramos realizar. Entonces, por ejemplo, pedir un mensaje, el valor de x es mayor que 0. Entonces escribimos el programa de esta manera. Entonces, de esta forma, esto va a producir un error. El error que se produce al ejecutarlo pues, es el siguiente. Entonces, en este caso nos aparece este mensaje de error que nos dice esencialmente que esperaba que el bloque de instrucciones estuviera indentado. Pero, pues, obviamente, como acá después del condicional no colocamos, digamos, el print indentado, entonces él diría, bueno, está colocando un condicional, pero no está colocando ninguna instrucción dentro del condicional. O sea, para que él entienda que las instrucciones están dentro del condicional, es necesario realizar la indentación. Entonces, como no colocamos ninguna instrucción aquí dentro del condicional, o sea, indentada, pues Python por eso marca el error. Este error se soluciona de manera muy sencilla, simplemente indentando, digamos, como corresponde. Recuerden que aquí podemos tener otras instrucciones, qué sé yo, asignar Y a 12 y podemos hacer otro tipo de cosas allí.
Sí. Lo mismo ocurriría si nosotros, por ejemplo, colocáramos el else y entonces aquí nuevamente colocáramos alguna cosa que estuviera sin indentación. Así como aplica para el else, también aplicaría para el elif. Entonces, si colocáramos aquí la condición, si x es menor que 5, o más bien, si x es menor que menos 2, por ejemplo, entonces, y luego no colocáramos la indentación, pues una vez más marcaría el mismo mensaje de error, que se soluciona, como les indicaba hace un momento, simplemente indentando apropiadamente. Entonces, en este punto ya al ejecutar, pues él esperaría que digite el valor y luego mostraría el mensaje que corresponde, que en este caso es que el valor de x es mayor que 0. Y este, entonces, es el segundo tipo de error con el cual nos podemos encontrar. El tercer tipo de error que en algunos casos podemos cometer es omitir los dos puntos que deben haber al final de la línea en condicionales o al crear operaciones, ya sean funciones o ya sean procedimientos. Entonces, por ejemplo, si lo miramos, por ejemplo, cuando creamos una función, imaginémonos que vamos a crear una función llamada f y que esta función debería recibir parámetros a, b y c. Entonces, digamos que nosotros luego colocamos, mire, que esta función va a sumar a con b con c y luego va a retornar el valor de la variable answer. ¿Cuál es el problema aquí? Que estamos omitiendo al final de esta línea en donde estamos creando la función f, estamos omitiendo los dos puntos que deben haber aquí al final. Entonces, si nosotros ejecutáramos esta función, digamos que le agreguemos aquí al final un print, donde queremos aplicar f con 3, con 4 y con 5, entonces cuando tratáramos de ejecutar esto, pues él nos va a mostrar un mensaje de error. Este mensaje de error que nos dice que tenemos una sintaxis inválida y se refiere entonces que aquí al final no estamos colocando los dos puntos que siempre deben haber allí. Entonces, este mismo error nosotros lo podríamos tener también al utilizar un condicional. Entonces, digamos que si tuviéramos una variable x que vale 10, nosotros vamos a colocar si x es mayor que 5 y digamos que omitimos los dos puntos. Y aquí indentado colocamos lo que queremos hacer si x es mayor que 5. Imprimimos un mensaje. Entonces, al igual que lo que ocurría en la declaración de la función, al final de la línea donde creamos función o al final de la línea donde colocamos un condicional o donde colocamos un else o donde colocamos un elif, debemos colocar un dos puntos. Entonces aquí tenemos que nos hace falta el dos puntos y también aquí, al final de esta línea, nos hace falta los puntos. Al agregar esos dos puntos al final de esas líneas, el error se solucionaría. Entonces, en este caso, el programa ya produciría los resultados esperados. 12, puesto que al aplicar f sobre 3, 4 y 5, el resultado es 12. Y el mensaje, imprimimos un mensaje, puesto que x vale 10 y 10 es mayor que 5, entonces por eso se ejecuta lo que está dentro del condicional. Y este entonces es el tercer tipo de error que les quería mencionar. El cuarto tipo de error que a veces podemos cometer por omisión, por descuido, es omitir las comillas al final de una cadena o los paréntesis de cierre al escribir algunas instrucciones. Entonces, por ejemplo, a veces nosotros estamos imprimiendo un mensaje y queremos colocar el mensaje hola mundo. Y entonces de repente se nos olvida aquí colocar las comillas que cierran. Entonces, al ejecutar, pues vamos a obtener un mensaje que nos dice que mientras él estaba como procesando el programa, le encontró que algo le hizo falta. Entonces, esencialmente se refiere al hecho de que aquí al final de la cadena, él esperaría que se hubiera colocado las comillas que cierran. De hecho, es importante notar que cuando omitimos las comillas que cierran, observen que este paréntesis, que es el paréntesis que cierra el print, aparece en color verde, o sea, aparece como si estuviera dentro de la cadena. Entonces eso se debe al hecho de que no hemos colocado las comillas que cierran. Entonces al colocar las comillas, pues el programa correría sin ningún problema. Otra posibilidad en este tipo de error es como cuando nosotros tenemos, por ejemplo, pensamos, por ejemplo, que tenemos variables x, y y z, y entonces nosotros queremos hacer alguna operación en la cual queremos, por ejemplo, hacer x multiplicado por el resultado de dividir y entre z restándole 4,
y luego esto lo queremos multiplicar por 8, y entonces digamos que nosotros aquí abrimos este paréntesis. Entonces, en este punto, nosotros podemos ver claramente que este primer paréntesis cierra la operación entre z menos 4. Este segundo paréntesis cierra este paréntesis que abre aquí, donde colocamos la y. Pero ese tercer paréntesis no ha sido cerrado. Entonces, cuando tenemos tantos paréntesis utilizados de esta manera, pues es fácil de pronto no fijarnos y por allí omitir que no hemos cerrado alguno de ellos. Entonces, si esto ocurriera, pues nos aparecería un mensaje de error que nos indicaría que hubo un error mientras estábamos haciendo el parseo del programa. Y eso se debe al hecho de que, o sea, a pesar de que Python no encuentra el final del archivo, eso se debe al hecho de que aquí no estamos cerrando todos los paréntesis. Entonces, cuando nosotros cerramos los paréntesis, observen que Python muestra, cada vez que cerramos un paréntesis, muestra cuál es el bloque o cuál es el paréntesis que está cerrando. Entonces allí, al ejecutar, pues va a mostrar el mensaje hola mundo y luego va a desarrollar las operaciones sin ningún problema, porque ya se habría solucionado entonces los errores. Y esto corresponde entonces al cuarto tipo de error que les quería mencionar. El quinto tipo de error que quiero que analicemos es cuando utilizamos un número diferente de espacios de indentación en los bloques donde tenemos que utilizar espacios de indentación, como por ejemplo cuando utilizamos condicionales o cuando declaramos funciones o procedimientos. Entonces imaginémonos que nosotros tuviéramos alguna variable x que valiera 10 y que quisiéramos verificar, por ejemplo, que x es mayor que 0. Entonces, cuando nosotros digitamos Enter, por defecto, Python nos coloca entonces en la siguiente línea, digamos, con toda la indentación. Entonces, digamos que nosotros coloquemos aquí, qué sé yo, algún mensaje 1. Digamos que después de esto queremos hacer otra operación, pero digamos que por descuido iniciamos la línea en este punto. Entonces decimos, miren, 10 va a ser igual a, y va a ser igual a 20. Y luego en la siguiente línea colocamos un espacio de indentación diferente. Entonces decimos mensaje 2 y digamos que aquí quisiéramos agregarle el valor de y. Entonces observemos que aquí tenemos 3 líneas que en teoría van las 3 dentro del condicional, pero observen que el espacio de indentación de esta primera línea es diferente al espacio de indentación de esta segunda línea y es diferente al espacio de indentación de esta tercera línea. Entonces, si nosotros ejecutamos este programa, Python nos va a mostrar un mensaje de error que nos va a decir entonces que los espacios de indentación no corresponden. Entonces, ¿de qué manera solucionamos esto? Colocando entonces todas las líneas con el mismo espacio de indentación. Cuando colocamos todas las líneas con el mismo espacio de indentación, Python, digamos, ya no nos muestra el mensaje de error. Entonces, este es el quinto tipo de error que es importante tener en cuenta que se nos puede pasar. El sexto tipo de error que, digamos, nos puede ocurrir en algunas oportunidades es que queremos realizar ciertas operaciones que no están, digamos, por defecto entre las operaciones de Python y que hacen parte de algún módulo, por ejemplo, el módulo mat. Entonces, digamos, tratamos de utilizar las operaciones, pero no importamos, no agregamos ese módulo y entonces Python nos marca un mensaje de error. Es lo que ocurriría, por ejemplo, si tuviéramos una variable A que valga 20, una variable B que valga 3, una variable C que valga, qué sé yo, 8, y quisiéramos realizar algún cálculo sobre eso. Entonces nosotros quisiéramos, por ejemplo, redondear el resultado de sacar la raíz cuadrada de A más 4 y esto sumarle, por ejemplo, B multiplicado por C. Entonces, y posteriormente quisiéramos imprimir el resultado. Entonces, cuando nosotros tratamos de ejecutar nuestro programa, Python nos va a mostrar un mensaje de error donde nos dice que no sabe qué es eso de SQRT. Eso se debe a que la operación SQRT, por así decirlo, no está entre las operaciones estándares de Python, sino que está incluida en un módulo especial, que es el módulo mat. Entonces, nosotros para poder utilizar SQRT, tendríamos que entonces, al inicio de nuestro programa,
colocar import math y aquí agregarle math.sqrt. Entonces en ese punto nosotros podríamos pensar, listo, ya solucionamos el error, pero entonces al ejecutar, entonces nos muestra el mensaje, digamos, el resultado de la operación y ya digamos el error se habría solucionado. Esta es una de las formas que tenemos de utilizar la operación SQRT. Existe otra alternativa. En lugar de colocar la import math, nosotros podemos colocar lo siguiente. Podemos colocar from math import SQRT. Esta instrucción lo que está diciendo es que del módulo math se va a utilizar la operación SQRT. Cuando hacemos la importación de esta manera, ya no va a ser necesario colocar al inicio de la operación el math.sqrt, o sea, ya va a funcionar colocando únicamente SQRT. Entonces, si ejecutamos, en este caso, pues muestra el resultado y entonces pues no aparece el mensaje de error. Entonces, esto para que lo tengamos en cuenta. Ahora, el séptimo tipo de error que a veces, digamos, podemos cometer es omitir los operadores lógicos, ya sea el NOT, el AND o el OR, cuando estamos conectando la aplicación de varios operadores. Por ejemplo, pensemos que nosotros tenemos dos variables X y Y estas variables corresponden a las coordenadas de un punto en el plano cartesiano. Entonces, si nosotros quisiéramos verificar que este punto pertenece al primer cuadrante del plano cartesiano, nosotros sabemos que tenemos que verificar que la coordenada en X sea mayor que 0, pero también tenemos que verificar que la coordenada en Y sea mayor que 0. Entonces, digamos que nosotros colocáramos algo como esto, y luego colocáramos un mensaje que dijera el punto pertenece al primer cuadrante. El problema de hacer esto, claramente, es el hecho de que aquí estamos colocando esto que es una expresión en la cual aplicamos un operador de comparación y esto que es otra expresión donde aplicamos otra vez el operador de comparación mayor que. Entonces, esas dos expresiones no están conectadas de ninguna manera. Estas dos expresiones, al dar como resultado un valor booleano, deben estar conectadas por algún operador lógico. Entonces, aquí no estamos utilizando ningún operador lógico. Entonces, si ejecutamos esto, pues lo que vamos a encontrar es que Python nos va a decir, mire, hay un error de sintaxis. Y el problema está es que después de este 0, cuando él encuentra esta Y, él no logra entender qué es lo que se quiere hacer al colocar la Y después del 0. Entonces, como mencionaba hace un momento, el error se debe a que no estamos colocando o no estamos utilizando conectores lógicos, entonces aquí deberíamos, en este caso, utilizar el AND. Entonces, al colocar el AND, él ya diría, mire, tengo dos expresiones lógicas que las voy a conectar con el AND, lo cual implica que las dos deben ser verdaderas para que la condición completa sea verdadera. Entonces, al colocar el AND, pues vamos a ver que el programa ahora ya corre sin ningún problema. En este caso no muestra ningún mensaje, puesto que esta condición no se hace cierta porque X es mayor que 0, pero Y no es mayor que 0. O sea, el punto 10 menos 5 no pertenece al primer cuadrante. Entonces, este es el séptimo tipo de error que quería mostrarles en este video. El octavo tipo de error que quisiera mostrarles es cuando nosotros cuando tratamos de utilizar un operador de comparación, por ejemplo, que nosotros queremos verificar que tanto X como Y sea mayor que 0, o sea, algo parecido a lo que tratábamos de hacer en el ejemplo anterior. Entonces, en algunos casos, cuando uno apenas está como que familiarizándose con la escritura de programas en Python, está como la tendencia a escribir algo como lo siguiente. A escribir, yo quiero que X y Y sean mayores que 0, entonces voy a colocar la condición X and Y mayor que 0. Y entonces, pues uno colocaría acá, el punto está en el primer cuadrante. Coloquemos aquí que tanto X, X digamos que sea menos 3, Y sea 10. Entonces, al ejecutar este programa, él nos va a mostrar algo que resulta extraño. Observen que en este caso X es igual a menos 3, Y es igual a 10, y entonces nos está diciendo que el punto está en el primer cuadrante. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros colocamos
esto de esta manera, realmente no estamos comprobando que X sea mayor que cero y que Y sea mayor que cero. Lo que estamos comprobando es que Y sea mayor que cero y estamos comprobando simplemente X. Python nos permite, en algunos casos, utilizar los números como si fueran valores booleanos. Python interpreta cualquier número diferente de cero como el valor booleano verdadero y cualquier número o el número cero como el valor booleano falso. Entonces, en este caso, es como si él preguntara X. Como él aquí lo va a utilizar como si fuera un booleano, él dice, bueno, el menos 3, que es el valor de X, lo voy a interpretar como si fuera un booleano. Entonces él dice, lo interpreto como verdadero. Entonces diría verdadero y Y mayor que cero, que es cierto, entonces por eso imprimiría el mensaje, a pesar de que, digamos que en lo que se quiere hacer no es correcto. Entonces el problema real está en el hecho de que estamos utilizando mal el operador de comparación aquí, porque es como si pretendiéramos comparar dos cosas a la vez uniéndolas con el int, pero realmente en Python tenemos que separar cada comparación, es decir, x mayor que 0 y y mayor que 0. Entonces al hacer esto, pues Python ya no va a mostrar ningún mensaje, puesto que en este caso digamos, no se cumplirían las condiciones y por ende pues no entraría al condicional. Entonces este es el octavo tipo de error que les quería compartir. Bueno, entonces ya con esto concluimos este video. Pues hemos analizado ligeramente 8 posibles errores que podemos tener al escribir programas en Python, que son errores que suelen presentarse, con los que solemos encontrarnos cuando estamos como en ese proceso de familiarizarnos con Python. Entonces, pues espero que hayan quedado claro por qué ocurre cada uno de los 8 tipos de errores y que haya quedado claro la forma de solucionarlos. Entonces, espero que este video sea de utilidad para todos y ya nos veremos en alguna oportunidad.